¿Crees que podría existir un rey que no nació para gobernar, sino para convertirse en la prueba viviente de la tragedia genética más devastadora de la historia europea? Un niño real, nacido entre la luz temblorosa de las velas y el aroma sagrado del incienso, pero cuando se abrió el pañuelo de seda, toda la habitación, repleta de las personas más poderosas de España, quedó en silencio. Y ese solo fue el comienzo de Madrid, año 1661. El cielo nocturno, de un negro profundo, cubría el Palacio Alcázar con una atmósfera extrañamente lúgubre, como si toda la ciudad contuviera la respiración ante un acontecimiento impredecible. En el interior, los amplios pasillos, adornados con tapices rojos y candelabros de plata resplandecientes, estaban invadidos por el sonido caótico de pasos apresurados, susurros de oraciones y el olor del incienso, tan intenso que mareaba a cualquiera. Esa noche, la reina Mariana de Austria estaba de parto. Y todo el imperio español, el imperio donde el sol nunca se pone, depositaba sus esperanzas en el niño que estaba por nacer. En la alcoba de la reina, la luz temblorosa de las velas proyectaba sombras alargadas sobre las paredes, como si intentaran estirar el tiempo. Mariana yacía en la cama, el rostro pálido, mechones de cabello húmedo y pegajoso adheridos a su frente por el sudor. Las parteras, arrodilladas a su lado, le secaban la frente sin descanso con pañuelos de seda empapados en agua de rosas. Los gritos de dolor de la reina resonaron por el pasillo, y de repente todo quedó en silencio. Los cortesanos que esperaban fuera entendían que el resultado de ese momento podía decidir el destino de toda la dinastía. Un hijo varón sano, eso era lo único que necesitaban. Un heredero capaz de sostener el trono, justo cuando Europa esperaba el mínimo tropiezo para desgarrar a España. Y entonces, finalmente, sonó el tan esperado sonido. El llanto de un bebé. Pero no resonó fuerte ni vigoroso. Era un llanto débil, frágil, como si el niño se aferrara a la vida con desgana. Las parteras se miraron entre sí. La duda, la inquietud y el temor se filtraron en cada uno de sus gestos. Una de ellas, temblando, abrió la capa de seda que envolvía al recién nacido. Su mirada quedó congelada al instante, y el silencio se extendió como una epidemia. Un silencio tan denso que incluso el chisporroteo de las velas sonó estridente. En sus brazos no había la imagen de un príncipe recién nacido, no un niño sonrosado y fuerte, símbolo del futuro de la dinastía. Su diminuto cuerpo era inquietantemente débil, los labios azulados, la mandíbula inferior larga y sobresaliente hasta el punto de que no podía cerrar la boca. Sus ojos permanecían cerrados, los párpados pesados como si estuvieran aplastados por algo invisible. Un cortesano cercano dio un paso atrás sin darse cuenta. Otro se persignó apresuradamente. Y luego, nadie pronunció una sola palabra de felicitación. No hubo vítores, ni trompetas, solo una atmósfera espesa y muda que envolvía toda la habitación. Nadie se atrevió a decir lo que todos pensaban: ese niño no era normal. Pero quisieran o no, aquel niño seguía siendo un príncipe. Y el destino ya había grabado su nombre en la historia: Carlos II de España. Un futuro rey nacido en un silencio aterrador, como si el universo advirtiera de una tragedia inminente. Quienes presenciaron ese instante contarían después la misma sensación, que no vieron el inicio de una nueva era, sino una campana de muerte para la dinastía de los Habsburgo. No sabían que aquel niño llevaba en su interior la herencia de generaciones de matrimonios consanguíneos. Que las decisiones tomadas para proteger la pureza de la sangre de los Habsburgo terminarían haciendo que uno de sus últimos descendientes cargara con las consecuencias más terribles. Pero en ese momento, solo sabían una cosa: Carlos II debía vivir. Débil, extraño, contrario a todas las expectativas. El niño que tenían enfrente era el único rey que España tendría. Y la historia lo recordaría con un apodo tan inquietante como una maldición: el hechizado. Si quieres seguir descubriendo historias históricas con un estilo cinematográfico, tragedias, poder, conspiraciones y verdades oscuras que los libros de texto jamás mencionan, deja un like, un follow o un comentario para que tenga motivación de continuar con la siguiente parte de la vida de Carlos II y la aterradora caída de la Casa de Habsburgo. El Palacio de Alcázar, visto desde la Plaza de la Villa, se alzaba como una fortaleza inexpugnable sumergida en el resplandor rojo encendido del atardecer. Sus gruesos muros de piedra y sus altas torres de vigilancia no solo servían para defenderse de enemigos externos, sino que parecían guardar los secretos que la corte española jamás quería que el mundo conociera. En la noche ventosa de Madrid, las campanas de la iglesia sonaban una y otra vez, como si anunciaran un gran acontecimiento que se acercaba. Dentro del palacio, cada habitación, cada pasillo, incluso las alfombras persas bajo los pies,
parecían impregnados de una ansiedad difícil de nombrar. Nadie en la corte lo decía, pero todos lo sentían. Aquella noche no se parecía a ninguna otra. La reina Mariana estaba de parto. Desde que se encendieron las velas hasta que la luna alcanzó su punto más alto, la habitación de la reina resonaba con gemidos y jadeos. Las parteras iban y venían, el rostro cubierto de sudor, con las manos temblorosas sujetando pañuelos de seda y cuencos de agua caliente. El olor denso del incienso llenaba el aire, como si intentara ocultar el olor metálico de la sangre que se filtraba entre las paredes. Fuera de la puerta, decenas de cortesanos se agolpaban, todos con semblante solemne pero ojos inquietos. No esperaban simplemente el nacimiento de un niño. Estaban esperando el destino del imperio. Un hijo varón sano. Ese era el único deseo de toda la corte española en ese momento. Tras años de guerras, conflictos, divisiones internas y conspiraciones que se extendían por todos los reinos de Europa, el país necesitaba un heredero fuerte, inteligente y capaz de sostener el trono y mantener al sol eternamente encendido sobre los territorios de España. Pero bajo esa esperanza sagrada se escondía un temor del que nadie se atrevía a hablar, el miedo a una sangre que ya se había vuelto demasiado espesa, demasiado concentrada y demasiado vieja tras generaciones enteras casándose dentro de la misma familia. Los Habsburgo, un nombre que alguna vez sacudió a toda Europa, ahora eran como un gigantesco árbol centenario, con raíces enredadas entre sí, incapaces de absorber nueva savia. Los habitantes de Madrid murmuraban que su sangre ya no era una bendición de Dios, sino un veneno invisible que destruía a cada nuevo niño nacido dentro del linaje. Mientras tanto, en la habitación iluminada por velas, Mariana yacía encogida, el aliento entrecortado. Solo tenía 25 años, pero parecía haber sufrido una vida entera de dolor. Su cabello oscuro se pegaba a la frente en mechones húmedos. Apretaba un crucifijo de plata en la mano, murmurando oraciones entre sollozos. A su lado, una partera anciana le apoyó suavemente la mano en el hombro y susurró: «Ánimo, Majestad, solo un poco más». La frase pareció disolverse en la oscuridad. Finalmente, el sonido más esperado resonó, el llanto de un recién nacido. Pero era tan débil que, si uno no estuviera justo al lado, podría confundirlo con el maullido de un gatito abandonado en el patio trasero. La habitación quedó en silencio. Todos se inclinaron hacia la cuna improvisada sobre la mesa. Una joven partera abrió con manos temblorosas la capa de seda blanca que envolvía al bebé. Sus ojos se agrandaron, su respiración se detuvo. Un segundo después, los demás también comprendieron qué era lo que la había horrorizado. El niño no se parecía a un príncipe normal. Su mandíbula inferior era demasiado larga, formando la característica mandíbula de los Habsburgo que toda Europa conocía. Su lengua era tan grande que no podía cerrar la boca. Los labios estaban amoratados, los ojos permanecían cerrados como si se negara a mirar el mundo. Su piel, pálida como el mármol, no tenía el tono rosado de un recién nacido sano, sino el color de alguien recién vuelto de la muerte. Un escalofrío atravesó a todos cuando las parteras entregaron al niño a la reina. Mariana lo miró y rompió a llorar. No por el dolor del parto, sino porque reconoció, como solo una madre puede hacerlo, que aquel niño no era fuerte, no era robusto, no estaba preparado para soportar el peso de una corona. Pero era todo lo que tenía la dinastía. En el extremo de la habitación, un viejo cortesano se persignó con manos temblorosas. Susurró al hombre a su lado: «Dios misericordioso, ¿es esto una señal?». Nadie respondió. Nadie se atrevió. Porque, en el fondo, todos sabían que aquello no era una señal de Dios. Era el resultado de 200 años de matrimonios consanguíneos, práctica que la corte se empeñaba en llamar protección de la sangre pura. Durante muchos años, la familia Habsburgo había hecho de esa pureza su orgullo. Creían ser la encarnación del poder divino, la familia elegida por Dios, nacida para gobernar. Rechazaban mezclar su sangre con cualquiera que no tuviera su misma ascendencia. Así fue como príncipes se casaron con primas, princesas con tíos, sobrinas con tíos abuelos, incluso matrimonios en los que ambos eran a la vez primos y tío-sobrina. Su árbol genealógico no crecía en ramas nuevas hacia la luz. Se enroscaba sobre sí mismo, como una serpiente estrangulándose. Al principio nadie lo notó. Después, generación tras generación, empezaron a aparecer señales: niños más débiles, mentes más lentas, enfermedades más frecuentes. Pero la corte siempre encontraba excusas: el clima, la mala suerte, el demonio, cualquier cosa excepto la verdad. Nadie se atrevía a admitir que ellos mismos, los reyes, reinas, cardenales y nobles que se creían invencibles,
estaban destruyendo su propia sangre. Ese precio ahora estaba claro en los brazos de la reina Mariana. Aquel niño, Carlos, era la encarnación de todos esos errores. Todas las decisiones políticas, los matrimonios forzados, las creencias ciegas acumuladas durante 2 siglos, todo había caído, concentrado, sobre ese pequeño cuerpo. Una vida recién nacida obligada a cargar con la tragedia de sus antepasados. Los sacerdotes fueron llamados para bautizarlo esa misma noche, porque las parteras temían que no sobreviviera hasta la mañana. Cuando el sacerdote levantó al bebé, su vestidura tembló, no por la brisa nocturna de Madrid, sino por un miedo invisible. Algunos murmuraron que el niño estaba poseído, otros que era un presagio de la caída de la dinastía, otros que era el resultado de una antigua maldición despertada. Pero Mariana escuchó todo, lo comprendió, y solo apretó al bebé contra su pecho. No había ninguna maldición, solo una verdad que todos intentaban evitar. El rey Felipe IV estaba de pie en la puerta, con la mirada perdida observando al niño desde lejos. Él era el último en la corte que aún creía firmemente en esa sangre pura que los Habsburgo veneraban. Pero al ver al niño en los brazos de su esposa, por un instante, sus ojos mostraron algo que nunca antes había revelado: arrepentimiento. ¿Pero de qué servía arrepentirse ahora? La maldición ya estaba sembrada. La semilla había germinado. Y el niño en aquella habitación sería la prueba final y más clara de la verdad que la dinastía había intentado ocultar durante siglos. Carlos, el futuro rey de España, había nacido en ese silencio aterrador. Una pequeña vida atada por la historia, por errores que no eran suyos, por las creencias ciegas que toda su familia había puesto sobre sus hombros. Y desde ese mismo instante, el destino del imperio quedó sellado. Carlos II creció entre fríos muros de piedra y bóvedas tan altas que incluso el sonido de su propia respiración le llegaba de vuelta como el eco de otro mundo lejano. Se decía que el palacio era el lugar más espléndido del imperio, pero para Carlos era como una caja gigantesca que encerraba su cuerpo débil y su alma solitaria. En aquellas habitaciones cubiertas de alfombras bordadas, bajo los cuadros de Tiziano y Velázquez, se escondían los sollozos silenciosos de un niño que no entendía por qué la vida lo había colocado en una cuna llena de espadas y dagas. Desde su nacimiento, el cuerpo de Carlos ya era un mundo de defectos. La famosa mandíbula de los Habsburgo, el sello de muchas generaciones de matrimonios consanguíneos, en Carlos dejó de ser un rasgo distintivo para convertirse en tragedia. Estaba torcida, larga y sobresaliente, de modo que su boca siempre quedaba entreabierta. Su lengua, demasiado grande, se movía con dificultad, haciendo que los sonidos que salían de su garganta fueran siempre deformes, como el eco de alguien que hablara desde el fondo de un pozo. Carlos no podía masticar alimentos duros. Cada comida era una batalla. Incluso los trozos de carne más tiernos podían hacer que se ahogara hasta ponerse morado. Las nodrizas tenían que triturar la comida hasta convertirla en papilla y dársela a cucharaditas. Más de una vez, Carlos se atragantó tanto que empezó a convulsionar en sus brazos. Alguna de ellas, desesperada, lo dejó caer sobre el colchón, temblando mientras se persignaba sin parar. Su infancia estuvo llena de convulsiones. Fiebres sin explicación. Noches interminables en las que no conseguía dormir, encogido como un pequeño pájaro con las alas rotas. Pero lo que más conmovía a quienes lo miraban eran los ojos de Carlos. Aquellos ojos siempre vidriosos, húmedos, que se perdían en el vacío como si buscasen respuestas en un mundo que no aceptaba su existencia. La reina Mariana, madre de Carlos, vivía casi en un estado de miedo permanente. Cualquier ruido que saliera de la habitación de su hijo la hacía sobresaltarse. Vivía atrapada entre 2 estados, oración y pánico. Rezaba suplicando a Dios que le diera fuerzas a su hijo, y después se desesperaba al darse cuenta de que cada plegaria parecía solo empeorar la situación. Una mañana de otoño, cuando la niebla aún cubría los tejados de Madrid, encontraron a Carlos tendido en el suelo de su dormitorio, el diminuto cuerpo retorciéndose en una convulsión. Sus ojos en blanco, espuma blanca saliendo de su boca. Las doncellas gritaron. La reina corrió desde la habitación contigua, se arrodilló junto a él y lo tomó en brazos, pero las manos le temblaban tanto que apenas podía sostenerle la cabeza. Otra vez, susurró una partera anciana. Su voz no expresaba compasión, sino desesperanza. Mariana abrazó a su hijo, ligero como unas de leña seca, y miró alrededor con los ojos rojos, gritando: «Llamad al médico, llamad al sacerdote, llamad a todos. No voy a perderlo». Lo irónico era que cada vez que Carlos convulsionaba, el palacio caía en el caos, pero seguía reinando un silencio extraño. Nadie se atrevía a decir en voz alta lo que todos sabían:
Aquellos ataques nunca terminarían. A los 4 años, Carlos apenas consiguió ponerse en pie. Pero mantenerse en pie no significaba caminar. Sus piernas se curvaban hacia adentro, débiles como 2 juncos. Los jóvenes guardias, esos mismos que pasaban el día entrenando a caballo y practicando esgrima en el patio, observaban al pequeño príncipe dar sus primeros pasos tambaleantes como si estuvieran viendo algo demasiado frágil, demasiado triste como para describirlo con palabras. Una tarde soleada, llevaron de la mano a Carlos al patio. Todos se quedaron a cierta distancia, para no asustarlo. El niño intentó caminar. Un paso, tembloroso. Deux pas tambaleante. Al tercer paso, su cuerpo cayó hacia adelante como un pétalo arrancado por el viento. Carlos se desplomó sobre el suelo de baldosas, llorando sin emitir sonido alguno, porque su mandíbula no le permitía convertir aquel dolor en voz. Los guardias se quedaron inmóviles, pálidos. Ninguno se atrevió a acercarse. Tuvieron que pasar algunos segundos antes de que una doncella mayor corriera a levantarlo. Pero Carlos, en ese instante, entendió algo del mundo. Sobre la diferencia. Sobre la forma en que los demás lo miraban. Un niño de 4 años no debería tener que aprender esas cosas tan pronto. A los 8 años, Carlos empezó a hablar. Las primeras palabras que pronunció sonaban más como el viento colándose por una rendija que como una voz humana. Pero para su madre fue un milagro. Lo abrazó, riendo y llorando a la vez, aunque nadie más que ella lograba entender aquellas sílabas rotas. Sin embargo, Carlos comprendió muy pronto una cosa: su voz incomodaba a los demás. Muchos sirvientes jóvenes no soportaban escucharlo. Cuando hablaba, bajaban la mirada para no herir sus sentimientos. Pero esa misma mirada baja hacía que Carlos sintiera que había algo terriblemente monstruoso en él. El cuerpo de Carlos era un mapa de enfermedades. Se le caía el cabello a mechones. Las uñas eran blandas y se rompían con facilidad. Sus huesos eran tan frágiles que un simple golpe contra una mesa podía provocar una fractura. Cada mes, los médicos acudían a examinarlo, con las manos llenas de frascos de remedios amargos y métodos extraños de la medicina del siglo XVII, sangrías, ventosas, cataplasmas de hierba sobre el pecho. Nada funcionaba. En una reunión privada, un médico anciano llegó a decir: Majestad, este niño no puede crecer sano. Su cuerpo no está hecho para soportar una corona. Aquellas palabras fueron una puñalada para la reina Mariana. Golpeó la mesa, con la voz temblorosa. Nadie volverá a decir algo así delante de mí. Pero la verdad no desaparece solo porque se prohíba nombrarla. Fuera del palacio, el pueblo empezó a hablar. En el mercado, en las tabernas, en las iglesias, en todas partes se hablaba del príncipe enfermo. Algunos aseguraban que el niño había sido maldecido por una bruja al nacer. Otros decían que un espíritu maligno habitaba su cuerpo y debilitaba al imperio. Predicadores itinerantes se susurraban entre sí que habían visto oscuridad en los ojos de Carlos cuando fue llevado a su primera ceremonia religiosa. Y los rumores no tardaron en filtrarse hasta la corte. Cuando Carlos cumplió 10 años, la corte organizó rituales de exorcismo a petición del pueblo, para mantener la fe. Esas ceremonias tenían lugar en la sala más grande del palacio, una estancia con bóveda alta y paredes decoradas con ángeles luchando contra demonios. En la primera noche de exorcismo, sentaron a Carlos en una silla de madera. Le ataron suavemente las manos y los pies, por miedo a que temblara o se desplomara. 20 velas altas ardían a su alrededor, proyectando una luz temblorosa que bailaba sobre el rostro pálido del niño. El sacerdote entró. Su sotana negra rozaba el suelo de piedra. Llevaba un gran crucifijo de plata y un antiguo misal con tapas de cuero marrón ya desgastado. En nombre de Dios, dijo, expulsaremos la oscuridad que se aferra al alma del príncipe. Pero la oscuridad que veían no era una fuerza sobrenatural. Era simplemente el sufrimiento de un niño atrapado en un cuerpo que se pudría día tras día. Carlos gritó. No por culpa de ningún demonio, sino por miedo. Miedo a aquel crucifijo brillante, miedo a las oraciones en latín que no entendía, miedo a los rostros severos que lo observaban como si buscaran en él señales del diablo. Nadie vio la verdad, que eran esos rituales mismos los que más lo herían. Pero la corte no podía detenerse. Necesitaban mantener la imagen de santidad. Necesitaban conservar la fe del pueblo. Y así, cada semana había exorcismos, a veces 2 o 3. Las ceremonias se prolongaban hasta medianoche. Las velas ardían rojas. El humo del incienso llenaba el aire. El olor del vino de misa se mezclaba con el sudor de quienes gritaban, suplicando a Dios que salvara el alma del príncipe.
En más de una ocasión, Carlos se desmayó en la silla. Su madre corría hacia él, lo abrazaba y gritaba: Basta. «Es solo un niño. Solo es un niño». Pero la corte siguió adelante. No porque creyeran que Carlos estaba poseído, sino porque necesitaban que el pueblo creyera que la corte no se quedaba de brazos cruzados ante la enfermedad del príncipe. En realidad, se quedaban de brazos cruzados, mirando. Cuanto mayor se hacía, más consciente era Carlos de su diferencia. Veía a los jóvenes guardias cabalgar como el viento, entrenar con la espada en el patio con pasos firmes. Veía a los príncipes de otros reinos que venían de visita, altos, fuertes, robustos. Los miraba con sus ojos tristes y le preguntaba a su madre: ¿por qué yo no soy como ellos? Mariana no respondió de inmediato. Lo miró, con las manos entrelazadas tan fuerte que se le pusieron blancas. «Porque tú eres el regalo que Dios me ha dado», contestó por fin, pero su voz se quebró, sin poder ocultar que ni siquiera ella creía del todo en sus propias palabras. Cuando Carlos tenía 14 años, llegó el día de su coronación. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de Madrid. Las velas llenaban el interior de luz. Las campanas repicaban por toda la ciudad. Miles de personas se agolpaban afuera, empujándose para ver al nuevo rey. Pero cuando Carlos apareció, apoyado en los brazos de dos guardias para poder caminar, la multitud se agitó. La gente murmuraba. Se miraban entre sí con ojos asustados. Algunos se persignaron, no por devoción, sino porque creían estar presenciando un presagio. La corona, pesada y llena de joyas, fue colocada sobre la cabeza de Carlos. Su cuello se inclinó hacia un lado, casi cediendo bajo el peso. Los guardias tuvieron que sostenerlo con cuidado para no revelar la verdad al pueblo. Sin embargo, los que estaban cerca lo vieron. Y susurraron: «¿Qué clase de rey es tan débil? ¿Cómo va a gobernar un imperio? Es una señal de Dios. España va a decaer». En ese momento, Carlos sintió una soledad absoluta. Podía no ser inteligente, ni fuerte, pero percibía las miradas ajenas por instinto. Y aquel día entendió que esas miradas no eran para un rey. Eran para una tragedia. Para un alma atrapada en un cuerpo que nunca maduró. Para una maldición de toda una dinastía. El día de su coronación fue el día en que Carlos se convirtió en rey. Pero también fue el día en que comprendió que, durante toda su vida, jamás sería un verdadero gobernante. Solo sería una sombra con corona. Y lo que más aterraba a todos era que aquella sombra cada día se volvía más tenue. No por la oscuridad, sino porque su propio cuerpo se apagaba lentamente, como una vela consumiéndose en el último tramo de la mecha. Pero la mayor tragedia aún no había llegado. Y en los años siguientes, el Imperio Español descubriría que un rey incapaz de mantenerse en pie es el inicio de una caída de la que no hay retorno. Carlos II llegó a la edad adulta con el cuerpo de un enfermo y el alma de un niño que teme a la oscuridad. En toda su vida jamás tuvo la fuerza para mantenerse firme frente al viento, pero el destino lo colocó justo en el lugar donde el viento nunca dejaba de soplar, el trono de uno de los imperios más poderosos que Europa había conocido. Ese trono, brillante, adornado, pesado, no era un honor, sino una condena. En los primeros años de su reinado, Carlos hizo todo lo posible por parecer un rey de verdad, pero cada movimiento de brazo, cada firma de un decreto, cada aparición ante la corte lo desgastaba como el viento erosiona una montaña de piedra. La gente veía a un monarca siempre asustado, perdido, como si estuviera extraviado en su propio palacio. Lo veían sentado en el trono con los ojos cansados, ojeras tan profundas que parecían dos manchas de tinta. Y comprendían, España estaba siendo gobernada por alguien que no podía vencer ni a su propio cuerpo, mucho menos a las tormentas de la política y de la historia. Durante todo su reinado, Carlos fue testigo de cómo su imperio se desmoronaba pedazo a pedazo. Las enormes colonias en América se rebelaban. La economía se agotaba. El ejército se debilitaba. Los enemigos lo cercaban por todos lados. En Madrid, el pueblo pasaba hambre. Las calles estrechas que antes eran bulliciosas ahora solo resonaban con el rodar de ruedas de madera y los lamentos de los miserables. Pero lo más trágico no era la caída del imperio allá afuera. La tragedia estaba dentro del palacio. Do matrimoniaux, de Saint-Anto de Esprado. Cuando se concertó el primer matrimonio de Carlos, nadie se hacía ilusiones de que fuera a ser un marido vigoroso. Pero la corte aún conservaba una esperanza, débil, pero necesaria, de que aquella mujer pudiera darle al rey un heredero, aunque solo fuera una vez. La primera esposa, María Luisa de Orleans, era una joven hermosa,
delicada como un pétalo de rosa al amanecer. Pero en la misma noche de bodas, todas las esperanzas de la corte se vinieron abajo. Carlos no pudo. No por un problema psicológico, no por falta de deseo, sino porque su cuerpo se negaba. Era demasiado débil, demasiado dolor. Cada intento terminaba en tragedia. María Luisa, a pesar de su juventud y de haber sido educada para creer que su deber era dar un hijo, se enterneció ante la fragilidad desesperada de Carlos. No lo culpaba, pero lloraba cada noche. Lloraba por la soledad en aquel palacio frío, lloraba por la presión de tener que dar un heredero cuando su marido no podía hacerlo, lloraba porque estaba atrapada en una tragedia que no había provocado. Los sacerdotes decían, hagamos exorcismos. Los médicos decían, dejen descansar al rey. Los cortesanos decían, insistan. El imperio necesita un heredero. Nadie decía lo más sencillo, Carlos era la víctima. María Luisa murió joven, a los 26 años. Corrió el rumor entre el pueblo de que había sido envenenada. Pero la verdad era que se había marchitando poco a poco de tristeza y soledad, como una rosa cortada y puesta en un jarrón de cristal, hermosa, pero desesperada. Tras su muerte, Carlos se hundió aún más. Lloró como un niño frente al féretro, aferrándose a la mano fría de ella mientras gritaba: No me dejes solo. Aquel llanto hizo estremecer a todos los cortesanos. No por el dolor, sino porque en ese llanto oyeron el temblor de un imperio que estaba perdiendo su alma. Después, se casó por segunda vez, con Mariana de Neoburgo, una mujer fuerte, astuta, procedente de una familia famosa por tener muchos hijos. La corte esperaba que esa virtud salvara al rey. Pero Mariana no amaba a Carlos. Le tenía más miedo que cariño. Temía sus ataques epilépticos, las noches en las que él gritaba como si le estrangularan, los días en los que temblaba como una vela a punto de apagarse. Por mucho que lo intentaran, ella tampoco pudo darle un hijo. Un rey que no podía gobernar. A los 30 años, cuando otros hombres están en la plenitud de su fuerza, Carlos parecía un anciano exhausto. La barba le crecía rala. El pelo se le caía a mechón. La piel se le arrugaba, amarillenta. Iba a todas partes apoyado en 2 acompañantes. A veces se quedaba inmóvil durante horas, con la mirada perdida en los jardines del palacio, como si intentara recordar quién era y por qué estaba ahí sentado. La corte entraba en pánico, pero nadie se atrevía a decir nada. Temían que admitir su debilidad fuera suficiente para que las demás potencias se lanzaran sobre España como cuervos hambrientos. Dentro de la corte, las facciones luchaban sin descanso. Unos querían favorecer a Francia, otros, a Austria. Otros solo ansiaban prolongar la agonía del imperio para aprovecharse de él. Y Carlos, el rey legítimo, no era más que una sombra sentada en medio de una sala llena de gritos, incapaz de entender lo que estaba pasando. Quería decir, deteneos. Pero su lengua demasiado grande deformaba las palabras. Nadie lo entendía. Nadie lo escuchaba. Nadie creía en él. Poco a poco se convirtió en un fantasma en su propia corte. Un cuerpo que se pudre, un alma que se marchita. Cuando Carlos cumplió 37 años, los médicos tuvieron que acompañarlo día y noche. No podía comer. No podía dormir. Apenas podía moverse. Cada respiración era un esfuerzo. Su pecho se contraía como si una mano invisible lo apretara. Empezaron a darse cuenta de que su cuerpo se estaba descomponiendo mientras aún vivía. Un día, Carlos se miró en el espejo. La imagen que vio lo hizo retroceder. Ojos hundidos, labios temblorosos, rostro demacrado sin rastro de vida. Levantó la mano para tocarse la cara. Estaba tan fría como el agua de un pozo en invierno. ¿Estoy muerto ya?, preguntó con voz ronca. El sirviente no supo qué responder. En 1700, cuando Carlos cumplió 39 años, estaba tan debilitado que tenían que sostenerlo como a un anciano de 90. Casi no podía ponerse en pie, ni hablar, ni reconocer a sus parientes. En su último día, el cielo de Madrid estaba cubierto de nubes grises, y el palacio entero se sumía en una luz apagada, como si el mundo se inclinara hacia la oscuridad. Carlos yacía en la cama, respirando con dificultad. Mariana lo observaba desde lejos, con la mirada fría, no porque no estuviera triste, sino porque el cansancio había superado al dolor. Cuando Carlos murió, nadie escuchó su último suspiro. Fue tan suave que no se distinguía de una brisa débil entrando por la ventana. El último rey de los Habsburgo en España, la dinastía que una vez dominó el continente, murió como una hoja que cae, sin trompetas, sin gloria, sin luz. El informe de la autopsia, el golpe de la historia.
Cuando los médicos abrieron su cuerpo, retrocedieron horrorizados. No encontraron nada que se pareciera a un organismo adulto sano. Escribieron: el corazón era pequeño como un grano de pimienta. Los pulmones estaban corroídos. Los intestinos, podridos y gangrenosos. Solo había un testículo, negro como el carbón. Y la cabeza, llena de agua. Nadie en la sala dijo una palabra. Solo se miraron unos a otros, hombres que habían visto cientos de cadáveres, y entendieron que estaban ante una de las pruebas más brutales de los efectos de la consanguinidad en la historia humana. La dinastía Habsburgo había puesto su propio punto final con la sangre que tanto había venerado. La caída. La muerte de Carlos no solo puso fin a una vida, sino a todo un imperio. España se sumió en una guerra de sucesión, desgarrada durante más de una década. El imperio que una vez hizo temblar a Europa acabó repartido y fragmentado. El trono de Carlos, tan pesado que él apenas podía sostenerlo, se convirtió en poco más que un objeto abandonado. Y todo por una fe equivocada. La fe en la sangre pura. La muerte de Carlos fue la campana fúnebre de una familia que se negó a escuchar las leyes de la naturaleza. Pero detrás de todos esos acontecimientos históricos, todavía quedaba una historia sin contar. El plan secreto, las intrigas por la sucesión y la guerra por el control de España tras la muerte del rey enfermo. La muerte de Carlos II no solo sumió a toda España en luto, sino que también creó un extraño silencio sobre el cielo de Madrid. La gente caminaba más despacio por las calles empedradas, como si temiera perturbar a un alma que por fin había escapado del círculo del sufrimiento. El palacio de Alcázar, donde antaño resonaban los pasos orgullosos de los cortesanos y el esplendor de ceremonias reales fastuosas, ahora solo conservaba el silbido del viento atravesando sus largos pasillos. Las antorchas colgadas en las paredes parpadeaban en la fría noche, iluminando los retratos de los antepasados Habsburgo que miraban hacia abajo, con ojos graves, como fantasmas que presenciaban el final de su propia estirpe. Ellos, los que creyeron llevar en sus venas la sangre elegida por Dios, ahora parecían inclinar la cabeza ante la caída de su linaje. Porque todo empezó con ellos, y fueron ellos quienes empujaron a Carlos hacia la tragedia. No mucho después de la muerte de Carlos, su cuerpo fue trasladado a una sala de piedra cerrada para prepararlo para el funeral real. Los sirvientes elegidos para esta tarea temblaban al entrar. No era miedo a la muerte. Era porque el cuerpo de Carlos, frente a ellos, parecía la prueba tangible de una maldición que la corte había intentado esquivar durante siglos. Abrieron el ataúd, y el cadáver de Carlos apareció bajo la luz verdosa de las velas. Las mejillas hundidas, los labios amoratados, la mandíbula inferior larga como un cruel grabado del destino. Pero fue cuando los médicos comenzaron la autopsia que los secretos que la corte se veía obligada a enfrentar salieron a la luz. Su corazón es pequeño como un grano de pimienta, leyó un médico, con la voz temblorosa. Los pulmones están corroídos, añadió otro, bajando la cabeza. Los intestinos, podridos y gangrenosos, susurró alguien, como un soplo helado entre las piedras. Solo hay un testículo, negro como el carbón, dijo otro, y un criado dejó caer la vela del susto. Y el cráneo, lleno de agua. La sala se llenó de un silencio pesado. Todos los presentes sintieron que estaban ante las secuelas de un pecado acumulado durante muchas generaciones. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos comprendieron, aquel cuerpo no había sido destruido por demonios. Era el producto de la obstinación, de la ambición y del orgullo alimentados durante demasiado tiempo. Durante siglos habían creído que solo la sangre real merecía el trono. Pero no entendieron que cuanto más intentaban mantenerla pura, más se encerraban a sí mismos en una jaula genética. Sin saberlo, alimentaron una maldición, hasta que ésta cristalizó en la figura de Carlos, débil, deforme, estéril, vivo sin vivir, muerto sin descanso. Cuando la noticia de la autopsia se fue extendiendo por los oscuros pasillos del palacio, los cortesanos evitaban mirarse unos a otros. Tenían miedo de la verdad, porque la verdad los reflejaba a ellos mismos. Todos sabían que el árbol genealógico de los Habsburgo no crecía hacia arriba, sino que se enrollaba sobre sí mismo como una serpiente que se devora la cola. Y ahora eran testigos del último círculo de esos nudos. A altas horas de la noche, trasladaron el cuerpo de Carlos al gran salón para la ceremonia de responso. Los sacerdotes, vestidos con sotanas negras, se alinearon con velas largas en las manos. La luz amarilla de las llamas dibujaba sombras en sus rostros solemnes. Los cantos litúrgicos sonaban graves, prolongados, como el llanto de un mundo antiguo que se deslizaba hacia el abismo. Se permitió que el pueblo entrara a ver al rey por última vez. Llegaban en largas filas,
con pasos pesados. Algunos lloraban. Otros guardaban un silencio tan profundo que los hombros les temblaban. Pero también hubo quienes solo miraron de reojo y agacharon la cabeza al marcharse, como si por fin hubieran entendido que aquel rey nunca tuvo la oportunidad de vivir plenamente como un ser humano. Lo miraban con compasión, no con miedo. Esa compasión era, al final, la única justicia que la vida le ofrecía a Carlos. Una anciana carnicera, con la mano temblorosa apoyada en su bastón, se inclinó hacia su nieto. «Pobrecito. Vivir así es peor que morir». El niño levantó la vista, con los ojos muy abiertos. «¿El rey también sufrió?» «Más que todos nosotros juntos», respondió ella. En las cámaras más profundas del palacio, los religiosos que antes debatían sobre si Carlos estaba poseído por el demonio guardaban ahora silencio. Habían visto la verdad. Y la verdad les helaba la sangre. Si había algún demonio en esta historia, era el orgullo humano. Pero con la muerte de Carlos, el problema no terminaba en el dolor personal. Se abría otro abismo. España no tenía heredero. Un imperio inmenso, que se extendía desde Europa hasta América, ahora era como una ciudad en ruinas sin gobernante. Los reinos vecinos, Francia, Austria, Inglaterra, las Provincias Unidas, eran como bestias hambrientas alrededor de una presa moribunda. No podían ocultar su ansia ante la oportunidad de apropiarse de uno de los tronos más importantes de Europa. En una noche de invierno helada, Luis XIV de Francia se detuvo en el balcón de Versalles y miró el cielo estrellado. El viento nocturno agitaba el pañuelo de seda de su capa. Un cortesano llegó corriendo, sin aliento. «Majestad». Carlos II a muerto. Luis XIV cerró los ojos. No rezó. Sonrió. Entonces la historia acaba de ofrecernos una oportunidad. En Viena, el emperador Leopoldo I de Austria también recibió la noticia. Convocó de inmediato al consejo. La luz de las lámparas de aceite se reflejaba en su rostro lleno de cálculos. «Madrid no puede caer en manos de Francia», dijo. «Ese trono nos pertenece». Y así, pocas horas después de que Carlos exhalara su último suspiro, el destino de España ya no estaba en manos de quienes lo querían, sino en manos de quienes nunca lo habían conocido y ahora querían despedazar el imperio que dejaba atrás. En Alcázar, la reina viuda, María Ana, se encerró en sus aposentos. Había vivido muchos años entre el miedo y la soledad, pero nunca había sentido un vacío como aquel. Ya no se oían los gemidos de Carlos. Ya no resonaban las oraciones desesperadas de los sacerdotes. Ya no se escuchaban las prisas de los médicos atendiendo un ataque nocturno. La habitación estaba demasiado silenciosa. Tan silenciosa que podía oír el viento colándose por las ventanas de piedra. Se quedó mirando hacia la plaza, donde los guardias cambiaban de turno. Las antorchas iluminaban sus rostros, serios, como si entendieran que el país estaba al borde del precipicio. Pensó en los años vividos junto a Carlos. En las noches en que le apretaba la mano, temblando, confesando que tenía miedo. En las veces que le faltaba el aire y ella lo abrazaba, susurrándole que todo iría bien. Pero nada había ido bien. Porque Carlos no luchaba solo contra una enfermedad. Luchaba contra la historia. Y nadie vence a la historia. Otra noche, un viejo guardia fue a visitar el cadáver de Carlos. Se quedó allí mucho tiempo, apoyado en su espada gastada, con las rodillas flexionadas por el peso de los años. Murmuró: «Majestad, naciste para ser rey, pero no fuiste hecho para vivir». Inspiró profundamente. «Ahora por fin eres libre». Cuando se dio la vuelta, la luz de la vela iluminó su rostro arrugado, y una sola lágrima le resbaló por la mejilla. Era la lágrima de un soldado que había visto a esta dinastía pasar de la grandeza al ocaso. Mañana, España entraría en el caos. Mañana, toda Europa ardería en una guerra de sucesión brutal. Pero esa noche, solo quedaba el silencio de una monarquía que acababa de exhalar su último aliento. Las leyendas sobre los Habsburgo, sus historias de orgullo, sus victorias, sus juramentos de preservar la sangre pura, ahora no eran más que ecos. Ya nadie creía en la santidad de esa sangre. Solo veían el dolor. Veían la verdad. Veían que la corona brillante no era símbolo de poder, sino la forma de una antigua maldición que se cerraba poco a poco sobre quienes la llevaban. La muerte de Carlos II fue el punto final no solo de una vida. Fue el punto final de una arrogancia obstinada por aferrarse a algo que iba en contra de la naturaleza. Fue una lección escrita con la sangre y los huesos de niños reales que nunca tuvieron la oportunidad de vivir una vida normal. Y mientras acompañaban a Carlos a su última morada, una pregunta flotaba en el corazón de todos los que conocían su historia.
¿Existe algún trono que valga tanto como para que una dinastía cometa un suicidio genético por conservarlo? Ellos no tenían la respuesta. Pero la historia sí. Y la escribió con la muerte de Carlos II, con la caída de los Habsburgo, con la guerra de sucesión, con la sangre de cientos de miles de soldados que estaban a punto de morir. Esta fue la última verdad que toda la dinastía había olvidado. No hay sangre más noble que las leyes de la naturaleza. No hay poder más fuerte que el tiempo. Y ninguna corona puede sostenerse cuando se apoya sobre un cuerpo deformado por la ambición de sus antepasados. La historia de Carlos II, por eso, no es solo la tragedia de un rey. Es el requiem de un imperio que fue el más brillante de Europa. Es el espejo más nítido para cualquier dinastía que se atreva a creer que está por encima de la naturaleza. El mito se ha derrumbado. Y la verdad, desnuda, cruel, ha quedado al descubierto. Y así, cuando las campanas de Madrid resonaron por última vez para despedir a Carlos II, el cielo sobre la ciudad seguía gris como la ceniza. Pero detrás de aquellas nubes, la historia ya había pasado página, fría, indiferente, sin mirar siquiera el destino de un hombre que una vez llevó una corona. En los libros de historia, su nombre suele aparecer reducido a unas cuantas líneas. Rey débil, enfermo, estéril. Bajo su reinado, el imperio decayó. La gente olvida que detrás de esas palabras hubo un niño al que no se le permitió ser débil, un hombre al que no se le permitió derrumbarse, un alma encarcelada en un cuerpo moldeado por su propio linaje. Quizá, si hubiese nacido en una casita humilde en un barrio de Madrid, Carlos habría podido ser un artesano cualquiera, vivir una vida breve pero tranquila, amar a alguien, reír en una acera, beber vino barato en una taberna. Pero nació entre sedas y oro, y por eso cada grieta de su cuerpo y de su espíritu se convirtió en tragedia de todo un imperio. Ese es el verdadero precio de la sangre real, no el oro, no el trono, sino las vidas humanas convertidas en pruebas vivientes de los errores de sus antepasados. Carlos II solo fue el último en cargar con la factura completa. Y si algo queda después de que los muros del palacio se derrumbaron, después de que las banderas se desgarraron, después de que las dinastías gloriosas se redujeron a simples nombres en los libros, es la advertencia que esta historia nos deja. Que todo lo que se llama sagrado, la sangre, el linaje, el honor, la corona, en cuanto se coloque por encima de la vida humana, tarde o temprano se convertirá en una maldición. Que a veces lo más aterrador no son los demonios ni la magia, sino las creencias ciegas que la gente está dispuesta a defender incluso a costa de las generaciones futuras. Y que detrás de cualquier cuadro majestuoso colgado en un museo, detrás de cualquier rostro real grabado en una moneda, puede esconderse una historia de soledad, enfermedad y llantos apagados que nadie escuchó en la noche. Carlos II murió, la casa de Habsburgo cayó, pero la pregunta que su tragedia dejó sigue suspendida en el aire, entre los viejos tejados de Madrid, entre las páginas polvorientas de la historia. ¿Vale el poder tanto como para sacrificar el futuro de la propia sangre? La respuesta: quizás cada uno deba susurrársela a sí mismo.